de Perú, de esta elección del Papa León XIV. Lo marcaba bien, muy cercano al pueblo. Muy cercano al pueblo. Y siguiendo la línea de Francisco. Dice, comprometido con la realidad social de América Latina. Mirá las frases que están aplicando esto, ¿no? Y recordamos, él se ordena sacerdote en el 82 e inmediatamente parte hacia Perú, donde vivió casi 20 años. Claro, 18. casi 28. 18. Exacto. Ahora, Rodi, volvamos a la elección del nombre, porque en estos días nosotros decíamos, cuando conozcamos el nombre, vamos a saber mucho de cuál será el lineamiento por el cual va a llevar adelante su papado. Claro. ¿Quién fue León XIII o qué significa el nombre León? Bueno, León significa, arranquemos del latín, ¿no? Sí. Significa fuerza, coraje, realeza, vigilancia. En el cristianismo, el león es también símbolo de Cristo como león de Judá, una imagen tomada del libro del Apocalipsis. Y ha habido 13 papas con ese nombre, sí, como bien lo dices. El más célebre, San León I Magno, que defendió la primacía del obispo de Roma. Después, bueno, seguimos teniendo muchos papas, a llegar a 13, pero León XIII fue muy importante, que fue papa de 1878 a 1903, porque fue un papa muy moderno para su época. Mirá. Fue el autor de la encíclica Rerum Novarum, ¿Qué años, que fundó la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué años? 1878 a 1903. Reabrió las puertas del Vaticano, sí, a la ciencia y a la filosofía contemporáneas. Imagínate la ciencia y la... estamos hablando época, de aquella época, claro, pongámonos en tiempo. Pero después de una revolución industrial muy pujante. Claro. Y tuvo un largo pontificado y murió a los 93 años, siendo el papa más anciano de la historia al momento de su muerte. Bien. Mirá, defensor de la conciliación entre fe y razón, promovió el estudio del tomismo, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, claro, como base teológica y filosófica. Y también buscó mejorar las relaciones con estados modernos tras la pérdida de los estados pontificios en 1870, en términos diplomáticos, si tenemos que marcar algo de lo que fue León XIII, ¿no? Claro, porque luego hasta 1929, que vienen los tratados de los pactos de Letrán con Mussolini y Pío XII, sí, ahí hubo un conflicto muy importante entre el Estado italiano y el Estado Vaticano. Y bueno, no existía el Estado Vaticano, claro, pero la Iglesia en sí. Claro. Y es hasta, perdón, 1929 que nace la Santa Sede como un Estado soberano. Gracias a los tratados de Letrán. Claro, está bien lo que estamos conversando, porque cuando un papa, esto lo venimos charlando desde ayer, cuando un papa elige un nombre, levanta la bandera del último papa que llevó ese nombre. Claro. Más allá de que sea el número 14, no sé qué pasó con el 2. La cuestión es que él está levantando la del número 13. La del 13, claro, ¿no? exacto. Esa es la que él levanta. Y la doctrina social de la Iglesia no es cosa menor. No, estamos para hablando nada, justamente de otro reformador en vista de todo lo que se viene, Agustino, con esa filosofía agustina. Hablábamos que no sé si es el momento, pero para que veamos el espíritu agustino, Martín Lutero era un agustino. Era agustino, mirá. Sí. Era agustino. Después lo que pasó ya es otro seminario. Claro, totalmente. Pero bueno, es gente de mucha fe, gente que de sus creencias muy firmes, y no es cosa menor que también Francisco lo nombró cardenal, lo nombró como al frente del dicasterio para los obispos, que es quien selecciona a los candidatos episcopales. Bueno, para el eso Papa. fue en el 2023, que es cuando lo lleva a la curia romana. Exactamente. ¿No? Al Papa ahora León XIV, y a un cargo realmente muy importante, porque es el que se encargaba de la selección de los obispos. Claro. Entonces, no es un tema para nada menor. Pero aquí hay una combinación muy importante que para mí es fundamental, que es como una figura híbrida entre lo pastoral y lo administrativo. Claro. ¿Qué es lo que la Iglesia necesita? Bueno, ese equilibrio. Estoy revisando ahora. Estaba buscando. Estoy revisando ahora textos previos al día de hoy, antes de saber quién era, donde se evaluaban los papables. Escucha esto: Prevost representa una opción de equilibrio, lo suficientemente cercano al ideario del Papa argentino como para garantizar continuidad, pero con el perfil institucional y sobrio que muchos cardenales valorarían en tiempos de cambio. Ahí está. Sí, es un moderador, y además de moderado, pero es un hombre que para mí también, al ser políglota, teniendo raíces francesas, italianas, españolas, habiendo nacido en Chicago, cercano a América Latina, tanto tiempo en Perú, sí, un papa casi latinoamericanista, diría yo. Bueno, lo que hoy leía es que haber estado tanto tiempo en Perú le dio la sensibilidad pastoral latinoamericana, que es bien diferente quizás a otras.
Por la realidad latinoamericana. Y en América Latina, no olvidemos que es donde la doctrina social de la Iglesia es donde más empuje tuvo en su momento. Claro. Después de Juan 23, que dio ese gran empuje, que bueno, se acercaran a los más humildes, que la Iglesia tenía que bajar a las clases con menos recursos, acercar a los pobres a la Iglesia, que en un momento los tenía totalmente alejados o como algo así al pasar, digo. Claro, fíjate lo que dice la encíclica Rerum Novarum de 1891, que es esta que vos mencionabas, sí, que es considerada el inicio de la doctrina social de la Iglesia, en la que se abordó, ubiquémonos 1891, estamos hablando, se abordaron temas como los derechos de los trabajadores, el trabajo digno y la propiedad privada frente al capitalismo y al socialismo de aquel momento. Que la revolución industrial, volvemos a la misma. Post-revolución industrial, tardó unas décadas, pero venían por ahí. Y el colonialismo en su apogeo. Sí, total, claro. Sí, absolutamente. Bueno, pero esa fue la base de la Iglesia cristiana bien entendida del siglo XX. Claro. Esa es la base, ese es el cimiento. Es la doctrina social de la Iglesia, es eso, ¿no? Y él creó esa base. Sí. León III. Otro León. León XIII, perdón, estamos hablando, exacto. Sí. León XIII, exactamente. Le damos la bienvenida al estudio a Gonza Báñez. ¿Estás listo, Gonza? Estoy muy listo. ¿O estás buscando data? No, estamos hablando mucho con los colegas de Perú sobre todas las cosas, que está obviamente súper conmovido Perú. A ver, porque Perú siente a León XIV como su propio. Exactamente. Pese al mensaje de Donald Trump que compartieron recientemente. ¿Qué puso Donald Trump? Básicamente que se sentía orgulloso de que se diera el primer papa americano, estadounidense, ¿no? Estadounidense. Claro, ya se lo apropió intentó hacerlo. De México. Que esperaba reunirse pronto con él, dijo Donald Trump, y celebró básicamente la elección de León XIV como el nuevo sumo pontífice. A ver, hay que decirlo. No tiene la mirada social sobre todas las cosas el nuevo papa que tiene el presidente de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo, gracias Diani y a todos, el mensaje de Donald Trump en Truth Social y todas las redes sociales. Felicitaciones, al cardenal Robert Precht. Que fue recién nombrado como papa. Es tal el honor que realiza el primer papa americano, porque es cierto, es el primer papa estadounidense. Norteamericano, ¿no? Es lo que él evaluó como claro, los estadounidenses dicen American hacia los estadounidenses. Que esto obviamente es muy estimulante y también es un gran honor para nuestro país. Estoy ansioso de tener un encuentro con León XIV. Va a ser un momento realmente muy emotivo. Esto es lo que está diciendo Donald Trump, apropiándose, por supuesto, de la figura de León XIV. Un León XIV que no habló en inglés, hay que decir, en su discurso de apertura. Eligió no hacerlo, porque podría haber elegido hacerlo, y sin embargo habló en italiano y después en español directamente al pueblo peruano. Que fue un gesto muy cariñoso, por otra parte, ¿no? Esas fueron unas frases en castellano. Fue como un guiño súper latinoamericano. Y también importante decir, a ver, en los Estados Unidos, los cardenales, la mayoría de los cardenales que participaron, los cardenales norteamericanos, tenían una tendencia muy conservadora. Y en Estados Unidos hay más protestantes que católicos, ¿no? Entonces, el protestantismo en los Estados Unidos es mucho más fuerte, no tanto así como la Iglesia Católica. De todos modos, se había especulado con algunos papables, pero que eran más conservadores. Después, cuando se salió y empezó a girar también el nombre de quien terminó siendo el sumo pontífice electo, era justamente, como decía Fede, bueno, este rol más moderado, este rol más de tejer puentes, pero sin lugar a duda de continuar con las reformas que viene y venía planteando la Iglesia a través del Papa Francisco. Ahora, vos bien marcabas, bueno, estamos hablando de un pueblo, el estadounidense, no con mayoría católica, sin embargo son 72 millones de fieles. Estamos hablando del 20% de la población en Estados Unidos. Según leía hace un rato nada más, ese sería el cuarto país con cantidad de fieles después de Filipinas, después de México. Brasil. Exactamente, que está en el puesto número 1. Digo, no es menor la cantidad de fieles no, para nada. ¿no? que tienen. Y también lo decían recién, ¿no? A ver, la tendencia demográfica históricamente hizo que desde Europa se fuesen los fieles hacia el continente americano. Ahora también se está expandiendo hacia África y Asia, ¿no?
dos continentes en los que Francisco tal vez focalizó y puntualizó su estrategia para difundir, a fin de cuentas, el mensaje de Dios y buscar que no haya menos creyentes como sucede indudablemente en la iglesia, sino más creyentes, pero indudablemente los Estados Unidos, por ser uno de los países más grandes del mundo, tiene lógicamente este peso muy pero muy fuerte también en cuestiones demográficas en cuanto a los creyentes. Tenemos el certificado, a ver, decíamos, ¿no? Nació Prevost en Estados Unidos. Chicago. En Chicago, no, Chicago exactamente. 55. 55, con lo cual cumple los 70 este año, ¿no? Pero destacábamos también Gonza, su juventud, es un papa joven. Papa joven. 69 años. Me tengo que hacer los anteojos. Ordenado. Sí, está chiquito, está nadie chiquito. puede leer esto, Gonza, quédate tranquilo. El anterior tampoco. Pero es el certificado de... Inscripción, hasta ahí llego, yo ya hasta ahí llego. Bueno. O sea, nació en Chicago y después sacó la ciudadanía peruana. Exactamente, entonces tiene doble nacionalidad, ¿no? Doble nacionalidad estadounidense y peruano. 2015 se convirtió en peruano. Ahí está. Ya 40 años, ¿no? Estuvo en Perú como pastor del norte de Perú, una de las regiones porque fue y volvió muchas veces. Hablamos también de un hombre muy formado en lo intelectual, ¿no? Sí, totalmente. Él estudió teología y filosofía, después tiene su ministerio en Perú, después va a Roma, donde sigue sus estudios en Derecho Canónico, y después vuelve a Perú, con lo cual es un intelectual en cierta parte. Sí, por supuesto. Estudió Derecho Canónico, es un hombre muy, en ese sentido, tiene muy claro lo que son las reglas de la Iglesia. Del 85 al 86 estuvo en la prelatura de Chulucanes. Sí. Después del 88 al 98, 10 años, fue el director y profesor de Derecho del Seminario Agustino de Trujillo, y después de ahí ya pasó a ser obispo de Chiclayo, 18 años en Perú, lo cual nos habla de un hombre pues que entiende a la región a la perfección, y también en un país como Perú. Claro. Un país que tiene muchos problemas sociales, con un clasismo totalmente marcado, con muchas diferencias, y que yo creo que entiende a la perfección la problemática de lo que representa esto que hablábamos, volviendo a la doctrina social de la Iglesia, la disparidad y la desigualdad entre las personas. Ahora vamos a mostrar un mapa de Perú para mostrarles dónde queda Chiclayo. Creo que es al noroeste de Perú, pero quería preguntarte, Rodi, por esta imagen, la primera imagen que vimos de León XIV, y esa suerte de capita, tiene un nombre en particular que no lo sé. Casulla. Casulla es el nombre, roja, que lleva arriba de su el atuendo tradicional blanco del Papa. Nadie recuerda haberlo visto a Francisco con esto, por lo menos salió de blanco. Salió de blanco, netamente blanco. Sí, lo llevó, Francisco lo llevó de blanco, pero Benedicto XVI... Sí tuvo este color. Sí, incluso lo llevó con armiño, que es el de más lujo, con armiño en los bordes. Sí. Pero bueno, en este caso es uno más sobrio. Discreto, más sobrio. Sí, esto significa, es como parte del atuendo papal, lo pueden usar o no, y el color tiene que ver más que nada con la estación del año, porque se supone que el que es de este color fucsia, o si se quiere, un magenta, es de una tela más pesada. Claro. El blanco es una tela ahora, más Rodi, ligera. seguimos ahondando en esto, pero nos vamos a ir al encuentro de Nelson Castro, que fue quien nos contó a pura emoción que había fumata blanca y que León XIV es el nuevo Papa. Hola, Nelson y Vir, ¿cómo están los dos? Bueno, estamos muy bien, y por supuesto con la emoción de haber podido... Bueno, fue justo en directo, estábamos al aire cuando apareció la figura del nuevo Papa, y el electo León XIV fue uno de los nombres que dimos nosotros con Virginia Priano hoy a la mañana. Y se cumplió el anticipo que nosotros les habíamos dado, que el Papa se elegía hoy. Así que estamos, por supuesto, con la emoción, y también, sin que esto sea vanidad, con la satisfacción de haberles dado a ustedes la información absolutamente correcta, y agradeciéndoles a nuestras fuentes en el Vaticano que han estado extraordinarios. Y la inicial también tuvo. Sí, la PIDEMA. Así que les agradecemos acá a nuestras fuentes en el Vaticano, que han sido generosísimas y espectaculares en cuanto a la exactitud de información que nos permitió adelantar lo que finalmente ha pasado. Virginia, te quiero preguntar a vos, que estuviste también tan atenta todos estos días con la cobertura. El momento de la fumata blanca, bueno, fue como de excitación
no como lo vivieron ustedes ahí en la calle, pero en todo el mundo a través de las pantallas la gente lo pudo seguir. ¿Se cumplieron todos los rituales, lo de las campanadas y todo lo que habían contado? No sé, ustedes que estaban ahí más cerca viviéndolo en carne pura. Sí. Chau, chau, chicos, Sí, chau. de hecho te digo, nos tomó por sorpresa, ¿sí? Espera, permitime. Venga. Vengan acá, permitime, Francisco. Vení. Bueno, ¿y están contentos con el Papa? ¿Están contentos? ¿Dónde sos? De Argentina. Bueno, ¿están contentos con el Papa? Sí, la verdad, muy emocionante. Ahora toca informarnos un poquito mejor sobre su persona, pero obviamente estar acá en Qué Roma. histórico para tu vida, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? Lorenzo. Por eso, bueno, felicitaciones. A ver, ustedes vengan. ¿Cómo te Lindo. Juliana. Diana, ¿vos cómo te llamas? Santiago. Bueno, ¿están contentos con el nuevo Papa? Sí, bueno, ahora tenemos que conocerlo un poco más porque no lo conocemos mucho, pero sí. Qué emoción haber estado acá, ¿no? Sí, único. ¿Vinieron para esto o sabían qué iba a pasar hoy? ¿Qué pasó? A ver. Vivimos acá, entonces... Viven acá, así que vinieron hoy acá, ¿no es Exacto. cierto? Inolvidable, ¿eh? Sí, increíble. Muy bien, chicos, gracias, a disfrutarlo. Perdón, Federico, Nelson, pero un dato, creo justo que sea estás con los importante argentinos. Y dar la emoción de que tenemos. Un dato, justo que estás con los Sí. argentinos, el Papa León XIII fue quien coronó a la Virgen de Luján. Mirá, 1887. ¿Ah, sí? Mirá. Y hoy es el Hoy día es el Día de la Virgen. Luján. mirá Hoy es qué el Día de la simbólico, Virgen. qué Muy importante. simbólico. Y también, ojo, Sí, sí. a las 13:08 salía ese humo blanco Sí. y el 13 de agosto es el Día de San Francisco. Vir, nos estabas diciendo vos cómo había sido el momento en el que acá la gente nos quedamos todos con el tema del humo blanco, que era lo que pasaba exacto ahí en la calle. El momento, sí. La verdad, Fede, que como contábamos con Nelson, nos tomó por sorpresa, sí hay que decirlo, porque la votación de la tarde ya había pasado un poco el horario. Sí, ¿Se sí, recuerdan sí, que claro. pensábamos que a las 5:30 íbamos a tener o fumata blanca o nada? Y esto fue ya a las 6, entonces estábamos esperando la de las 7, que iba a ser la otra, Claro, la claro. segunda votación de la tarde. Cuando salió ese humo blanco y empezaron las campanas a Sí. sonar, yo particularmente no me acuerdo porque la emoción, se empezaron a escuchar Invadió, gritos y gritos claro. y gente que aplaudía. Fue como una emoción. Invadió, Sí, gente que empezó a correr desesperada para la plaza, Para- abrazos, mucha gente que se abrazaba. Sí, y lloraba, sí. lloraba, y la cantidad de gente joven. es Bueno, impresionante. Nelson, Lo que más se ve es Nelson. gente joven. Nelson, después vamos a ir a buscar el archivo con vos, pero Trabajo. Nelson, Sí, te vamos a hacer escucharte a vos mismo en un ratito. ¿eh? Ahora, vamos a Ah, hacer ¿sí? esto. Vamos, Bueno. Nelson y Vir, si les parece, vamos a por repasar el momento exacto en que ustedes lo anunciaban. A ver. Blanco, a ver. Blanco, humo blanco. Humo blanco. Hay papa. Atención, hay papa. Bueno, entonces en la cuarta. Hay papa. Cuarta votación, hay papa, justo en vivo por Canal 13. Hay papa. Hay papa. Hay papa. Nos emocionamos todos. qué momento. Estamos realmente conmovidos en el medio de la transmisión de Canal 13. Hay papa. Hay papa. Ustedes lo vivieron, aquí por Canal 13 están viviendo este momento, la alegría de la gente. Y esto obviamente confirma, Alejandra, perdón Sandra y perdón Luis, que no nos podemos escuchar, en lo ensordecedor que es este aplauso de la gente y la alegría. A fumata blanca, hay papa, lo estamos transmitiendo, ustedes lo vivieron en directo por Canal 13. Sandra y Luis, la gente se agolpa, gran cantidad de gente joven, otra gente que está corriendo hacia la plaza tratando de llegar, gente que estaba en una iglesia y está saliendo. Escuchen a los chicos que con alegría están festejando la elección. Hay papa en la cuarta votación, efectivamente. Justo lo que estábamos hablando contigo, Sandra, ha salido el Papa. Seguramente en algún momento comenzará a sonar la campana de San Pedro. Estamos aquí con Sergio en este momento histórico que nos toca compartir con todos ustedes en Canal 13. Nos embarga una enorme emoción, Sandra y Luis. Casi no los escuchamos, pero perdón por la emoción también con Virginia Priano de compartir este momento histórico con todos ustedes. Es muy emocionante volver a verlo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué te pasa a vos, Nelson? ¿Qué te pasa a vos, Vir? Mira, dos cosas. Primero quiero acordarme de Julio Basal, porque Julio vivió algo similar. Vos sabés que fue el momento, me transmitió la misma emoción de aquel momento. ¿Se acuerdan que Julio también pudo transmitir en vivo? ¿Qué poder decir? Tengo que decirle para la gente, era el sueño de nosotros en la transmisión que durante uno de los vivos hubiera el
el humo blanco. Y ya casi lo estábamos dando por descartado, realmente. Y después, todo nuestro trabajo, por eso lo decía con Virginia y Sergio, de darles a ustedes la información correcta, y esto no lo tomen como ninguna vanidad, Eleonora y Federico. Pero la tranquilidad nuestra, primero con ustedes en el canal. Cuando digo con ustedes, represento en ustedes, Federico y Eleonora, a todos los conductores. Después con los productores. Después con las autoridades del canal. Porque toda la información que veníamos dando se cumplió. Por eso queremos con Virginia y Sergio agradecer muchísimo a nuestras fuentes vaticanas que están mirando, que siguen la transmisión, la calidad de información que nos dieron, que nos permitieron decir que era altamente probable que hoy se eligiera el Papa, que nos permitieron decir que podía ocurrir esto en la cuarta votación, que nos dieron, hoy Virginia vino con el nombre de las P, ¿no? Y entonces nos ampliaron de Parolina Prevost, que estuvo entre los... Entonces, tenemos también esta emoción, porque quiero decirles, ya que la tengo a Virginia, Federico y Eleonora, que era para nosotros una enorme responsabilidad dar esta información con esta exactitud en el medio de un cónclave donde nadie puede hablar. Que ustedes hayan tenido por TN todo el anticipo de lo que pasó, inclusive del nombre del Papa electo, es para nosotros, por supuesto, una satisfacción y una tranquilidad. Y la tranquilidad, Nelson, es mutuo, el agradecimiento es mutuo. Pero por favor, del deber cumplido y el lujo que ha sido durante todos estos días escucharte a vos, Nelson, ¿no? Y va la felicitación para el trabajo de Virginia, por supuesto, de Sergio Rubín y del equipo que está detrás de ellos. En un ratito volvemos con ustedes, ¿sí? ¿Les parece? ¿Volvemos a Vaticano enseguida? Y a Virginia. Perfecto, cuando ustedes digan. Gracias por todo. Bueno, porque estamos con Julio Bazán, a quien mencionaba recién Nelson, y por supuesto todos recordamos, ¿no?, aquel momento cuando salió el Papa Francisco, en este caso en Luján, en la Basílica de Luján. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Elio, y en un día de la Virgen de Luján, de la Virgen María, que tiene mucho que ver con los papas, vos sabés que dos papas, el nuestro Francisco y San Juan Pablo II, eran devotos de la Virgen María. El polaco le trajo la Rosa de Oro, que es una de las máximas distinciones del Vaticano, cuando vino acá en junio a orar por la paz en Malvinas. Él había ido a Gran Bretaña, vino acá a arrodillarse frente a la Virgen de Luján y 3 días después cesaron las hostilidades y ya no hubo más muertos. Era tan devoto que en la segunda visita en 1987 no pudo venir porque recorrió medio país, pero cuando volvía de Rosario a Buenos Aires hizo que el avión sobrevolara esta basílica a 300 metros para poder saludar a la Virgen. Ya sabe dónde el Papa Francisco. Y ahora de este nuevo Papa, Robert Prevost, lo primero que hizo fue encomendar su papado, la Iglesia y también la paz mundial a la Virgen María y se puso a rezar invocando a la Virgen con toda la gente. O sea que la Virgen tiene mucho que ver con los papas recientes. Julio, sí, te acaba de nombrar a vos y te está escuchando desde Roma, desde el Vaticano, Nelson Castro, Julio. Tengo puro agradecimiento, es una persona muy generosa, un maestro, el mejor de nosotros, así que realmente me pone orgulloso que él recuerde lo que, bueno, quedó en el inconsciente de los argentinos, pero por las circunstancias particulares, no por mí en particular, sino porque había Papa argentino. Lo dijo con ese tono. Qué lindo. Nelson. Bueno, Julio, acá con Virginia, con Sergio, te queremos mandar un saludo. Nos acordamos mucho de vos, porque vos pusiste una vara muy alta, ¿no? Y marcaste un rumbo en cuanto a hacer una cobertura de un cónclave. Nosotros nos sentimos privilegiados de tenerte a vos con nosotros. Y te repito, y permanentemente tuvimos como modelo lo que fue tu cobertura. Así que los que te agradecemos, Julio, somos nosotros, Virginia, Sergio, Rodrigo Sánchez Miguel, Jorge Soto, Sergio Rubín, a vos, porque vos marcaste una vara enorme que hizo
hace y hará historia. Estoy muy honrado por este reconocimiento, Nelson. En aquella oportunidad yo tuve el apoyo técnico, la sabiduría de Sergio Rubín, pero le puse la emoción y yo digo esto una y otra vez. Ahí yo tuve una progresión de sorpresa, alegría y orgullo. Mi cara era la de estupefacción, pero mi cara fue la cara de todos los argentinos. Y la progresión de sentimientos, sorpresa, alegría y orgullo, fue la progresión de sentimientos de todos los argentinos. Recuerdo una vez más, porque estamos en el Día de la Virgen de Luján, de la que Bergoglio era muy devoto. Lo primero que hizo él, después que lo nombraron papa, al día siguiente se levantó, madrugó y fue a arrodillarse ante la Virgen a agradecerle. Así que tenemos continuidad de papas, devotos de la Virgen, porque comentaba recién que Robert Prevost lo primero que hizo fue encomendar su papado, la Iglesia y la paz del mundo a la Virgen María, y se puso a rezar invocando a la Virgen con toda la gente. Son marianos, los tres, los dos ya fallecidos y este nuevo que tenemos a partir de ahora. Nelson. Sí, sin duda, Julio, por eso mismo un día Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Nada es casual, lo decíamos con Virginia, que también te va a saludar, Julio. Bueno, Julio, ¿qué más puedo agradecer? Yo tengo una emoción que no caigo. Sí. Perdón, porque para mí yo me siento como tan chiquita, acá al lado de Nelson, al lado Qué tuyo, linda. que es como que nunca me hubiese imaginado que iba a estar en un cónclave, jamás, ni cercanamente, cuando empecé con el COVID. Y entonces la verdad es que estoy como muy emocionada, la verdad, porque yo viví muy de cerca el Papa Francisco, muchos lo saben, y me costó mucho este cónclave porque dije, es difícil reemplazar a este Papa, me daba mucha tristeza. Sin embargo, esta elección me llenó de alegría también, porque, no sé, le veo buena cara, le veo cara de bueno. Y lo que Julio decía, uno está acá y da tanta emoción que creo que lo que podemos hacer bien es transmitir a través nuestro lo que estamos viendo, viviendo y sintiendo. Y uno dice, ¿cómo me gustaría que todos estuvieran acá? Sí, claro, por supuesto. Básicamente eso. Había muchos argentinos y muchos argentinos muy contentos con esta elección. Contentos como si fuera propio. Creo que el hecho, ¿no?, de ser peruano, ¿no?, y todo ese costado a uno le da como una tranquilidad de este camino que va a seguir. Él habló de la paz, habló de tender puentes, y entonces uno dice, bueno, es como un segundo Francisco que se va a reinventar y va a seguir. Hay un hecho, Julio, y también Francisco y Eleonora, lo tengo acá, Bernabé, que no lo voy a hacer saludar. ¿Está Bernabé ahí? Sí, Era uno de lo nuestros hemos productores. visto, León XIV lo nombró. sí. Sí, totalmente, un orgullo, porque nos dio una mano. León XIV lo nombró a Francisco 2 veces. Sí, señor. No fue casual, porque como habíamos dicho hoy a la mañana, muchos cardenales quedaron enojados con la homilía del cardenal Giovanni Battista Re, que en la homilía de la misa Proligendo nombró a Juan XXIII, a Pablo VI, y no lo nombró a Francisco. Es cierto. Así que hoy, lo de Prevost, que estaba emocionado, fue muy fuerte, y por supuesto que no fue casual, ¿eh? Tal cual. No fue casual. Pero ¿saben una cosa? Un detalle, hablando de leones, ¿sí? Sí. Dale, Julio. Hablando de leones... No, un detalle. Fue otro papa, otro león, León XIV, el que coronó a la Virgen de Luján. Miren si son casualidades. León XIII, ¿no? La ¿no? Virgen. Y a Prevost, claro, León XIII, y a Prevost lo consagraron obispo allá en Chiclayo, el Papa Francisco, el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que la Virgen está omnipresente, con los papas, con el león anterior, con este león, con Francisco, con el polaco, San Juan Pablo II. Así que la Virgen está omnipresente. Lleno de simbología. La verdad que es impresionante. Nelson, ¿querías cerrar de alguna manera? Sí. Sí. Dos cosas. Sí. No sé si vieron la letra de León XIV, si la llegaron a ver. Si hubo una toma de cámara con la letra de León XIV. Ah, no. Es casi igual a la de Francisco. Mirá. Es casi igual. La caligrafía Una es. toma de
10 segundos y yo le dije a Virginia, es la letra de Francisco. Sí, la caligrafía. La caligrafía de Francisco. Qué impresionante. Y otro tema de esas cosas casualidades, ¿no? León XIII tenía, cuando fue electo papa, acababa de cumplir 69 años. Ah, caramba. Casi tenía 68. León XIV tiene 68. Impresionante. Nelson, Virginia, porque obviamente uno Entonces, se transmite la emoción, la pantalla, mejor dicho, transmite la emoción hacia este lado, pero ¿cómo fue, por ejemplo, cuando dijo esas pocas palabras en español, ¿no? A su pueblo peruano también, nacionalidad peruana, al pueblo peruano. ¿Qué se percibió en la plaza? ¿Qué es lo que se decía? ¿Cuál era la sensación, el clima ahí en San Pedro? La verdad que de mucha emoción, porque imagínate, muchos primero no preguntaban quién era, ¿no? De qué nacionalidad. Claro, Los italianos preguntaban de qué nacionalidad era. Y bueno, él habló primero en italiano, por supuesto, en un italiano muy bien, muy bueno. Muy y bueno, cuando muy habló en español, mucha emoción porque por supuesto que había muchos peruanos, hay muchos peruanos, Sí, chilenos, sí, uruguayos, sí. colombianos, hemos visto banderas de todos lados y una gran emoción y se escuchaba que decía, habla en español. Claro. Y fue muy importante que él Para todo el marcara mundo también eso, porque hispanoparlante, como ¿no? vos lo dijiste en la transmisión, lo dijo Nelson, uno escucha ¿no? Estados Unidos y la gente se asusta. Sí, sí, claro, Sin claro, embargo, claro. ¿no? El remarcar de dónde viene, sus orígenes, su experiencia que tiene y el haber hablado justamente en español y lo que dijo Nelson, la emoción que él transmitía. Sí, sí, él estaba sí. muy Total. emocionado, no podía de hecho casi Hablar, hablar sí, sí. y además cerró sus palabras con hablando en español. En español, Y fue como sí. muy Vir- importante y creo que es lo que uno se escuchaba, ¿no? La gente y aplaudía, emocionaba y lloraba, sí. Si les parece, Vir, Nelson y Julio, los volvemos a convocar un ratito porque tenemos que hacer una primera pausa, pero para ahondar y empezar a conocer juntos un poquito más a este nuevo Papa, León XIV. Sí. Eleonora, Sí. Hasta luego. Eleonora. Sí, Nelson. Sí, ¿me das un minuto más supuesto. nada más, puede Sí, ser? sí, sí. Bernabé, vení, saludá, vení. Ahí está, Míralo a Berna. Dale que se va al corte. Berna eligiendo papa. Acá uno de los productores estrellas, ¿eh? ¿Cómo le va? Qué impactante lo que nos tocó vivir, ¿eh? Impactante. 1995 historia de papas, 257 papas. O sea, una vez en... 157 papas, una vez cada tantos años, ¿no? Que nos toca. Totalmente. Fenómeno que nos ayudó. Un saludo a Beba, mi Berna. suegra, que decía, anda con Nelson, anda con Nelson. Estamos, Beba. Ahí está, Fenomenal. bien, Nos estuvo Berna. dando una mano. Perdón, Eleonora, porque después... Genial. Ustedes, por favor, en Buenos Aires. Este Gracias, es el equipazo Nelson. que tenemos. Es genial. lo que Gracias, hiciste, Nelson Nivit, gracias. En un ratito continuamos con vos también, Julio. Gracias, sí. Momento histórico de la TV, la unión de estos dos Por monstruos supuesto. ahí en pantalla. Bueno, hacemos una Pausa. pequeñísima pausa. Sí, dale, ya venimos.